Ya todo está listo ya para comenzar. Nada más que me hay que hacer unos cuantos ajustes aquí más. Entonces vamos a poner esto aquí así, ah, y venimos aquí así, segundo. Entonces venimos aquí, ok. Sí, ya creo ya que estamos en el negocio de nuestro papá. Sí, estamos en el negocio de nuestro papá. Bueno, como le estaba diciendo, que hoy es lunes 14 de octubre y vamos a comenzar a estudiar el libro de Lucas capítulo 20. Discúlpeme que estoy un poquito temprano, pero es que tengo que hacer algunas cosas temprano hoy. Por eso es que estoy empezando tan temprano. Vamos a estudiar el libro de Lucas capítulo 20 y empezaremos por el versículo 1. Pero quiero decirle una cosa, ¿no? Es probable que nosotros luchemos por la autoridad y su abuso hasta que veamos a Jesús en todo su uso perfecto de la autoridad. Una vez yo vi una película en la que un rey gobernaba con puño de hierro y terminó solo. La gente confundía su autoridad con la fuerza hasta que un simpático bufón le mostró el poder de la risa y la amabilidad. Esto refleja nuestra visión de la autoridad. A menudo resulta pesada. Sin embargo, Jesús renueva ese concepto, llenó la autoridad de compasión, ayudándonos a ver que la verdadera fuerza reside en el amor y el servicio. Jesús nos ayuda a ver que la verdadera fuerza reside en el amor y el servicio. Aconteció, vamos a empezar aquí en el versículo de capítulo de Lucas, capítulo 20, versículos al 1 al 8. Vamos a leerla. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaban el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad. Jesús les respondió: yo también le haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, él nos dirá, pues convencido de que este era de Juan. Ok, fíjate lo que está sucediendo aquí. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Todo el pueblo y nos matarán. Pues si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Mm. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Juan era un profeta. ¿Por qué no se quiere mover esto aquí? Estaban convencidos de que Juan, ¿qué era cosa? De que Juan era un profeta. Ok, vamos a seguir aquí. Mm. Y respondieron que no sabían de dónde era.
Jesús entonces le dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a empezar aquí en el versículo 1. Mira, aconteció que en uno de los días cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Quiero decirle una cosa, ¿no? De que Jesús, toda la autoridad fue entregada a Jesús. Y siempre Jesús, ¿quiénes eran los que se lo ponían a Jesús? Los principales sacerdotes y los escribas. Y también aquí se juntaron los ancianos, todas esas personas que conocían acerca de Dios y que daban clases acerca de Dios, todas esas personas fueron los que ¿qué? Se ponían en contra de Jesús. Entonces le dijeron, dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad. Entonces le preguntan, ¿quién? ¿Con qué autoridad tú lo haces y quién te la dio? Le preguntan eso a Jesús. Entonces Jesús, mira lo que le responde. Jesús, yo también le haré una pregunta que quiero que me digan. Entonces Jesús le hace una pregunta a ellos también. Le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Pero entonces vamos a ver lo que ellos piensan. Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, porque no lo creyeron. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedrada, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces le puso un dilema a ellos y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces a ellos, a estar en ese dilema, ¿qué hacen? Dicen, yo no sabemos de dónde era. Entonces Jesús le dice, bueno, si ustedes no me dicen eso, yo tampoco, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se lo dice por lo claro. Yo no le diré entonces con qué autoridad yo hago estas cosas. Ahora vamos a ver el desafío que sucede aquí. Mire, en el versículo 1 al 2, aconteció con uno de los días, cuando, entonces aquí vemos lo que sucedió. Ahora vemos la conclusión. No puede uno rechazar la autoridad. No se puede rechazar la autoridad. Vamos a estudiar aquí del versículo, estamos en el libro de Lucas capítulo 20, del versículo 9 al 18. Entonces comenzó a contarle al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los ladrones, a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió a su siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojando fuera de la viña lo mataron, por tanto que les hará el dueño, por tanto que les hará el dueño de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él mismo mirándolo fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazo, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo.
Bueno. Fíjate la parábola que él está diciendo. Aquí le habla varios puntos. El punto, los privilegios, los privilegios. El punto de los privilegios y el punto del nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es que no se puede burlar uno con la autoridad. Mira lo que dice aquí. Y los perdidos. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí en esta parábola. Mira. Entonces Jesús les dijo, yo le diré qué autoridad hago estas cosas. No puedo rechazar su autoridad. Entonces mira aquí lo que dice aquí en el 9. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Dice que un señor, un hombre plantó una viña y que se la dio a muchos labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Entonces envió a uno de sus siervos, ¿para qué? Para cobrar acerca de lo que ellos habían hecho en la viña. Pero hicieron los labradores. Los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Y lo enviaron los labradores, los que te dieron golpe. Entonces, ¿qué hicieron? Lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este. Después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño dijo, bueno, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán, quizás a él lo van a respetar. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron, por lo tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Entonces aquí prácticamente lo que está hablando aquí acerca de los líderes, está comparando aquí a los líderes de los sinagogas, a los líderes de las cosas que él le ha puesto en cargo. ¿Qué le está diciendo? Entonces le está mandando profetas, le está mandando profetas, le está mandando profetas para que le digan las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder. ¿Y qué sucede? Que ellos no le están haciendo caso a los profetas. Ellos ¿qué están haciendo? Lo están matando, lo están acabando con ellos, lo están cogiendo y lo están llevando para que no se cumplan las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hace él? Él coge y manda al hijo, a su hijo, a su hijo. Aquí está hablando acerca de quién, de Jesús. Él manda a Jesús. Entonces, entonces ahora pregunta, ¿qué le harán al dueño? ¿Qué le hará el dueño de la viña si ellos matan también a su hijo? Entonces vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otro. Cuando ellos vieron esto, dijeron, nunca sucederá tal cosa. Entonces le estamos poniendo comparación de que cuando ellos hagan eso, que ellos maten al hijo de él, ¿qué cosa va a hacer? De que ellos le van a quitar la viña a ellos y se lo van a dar a otro. ¿Y quiénes eran los que estaban en eso? Los que estaban en eso eran los judíos, que eran los que estaban en el pacto. ¿Con quién? Con Dios. Eran los que estaban en el primero en el pacto. Pero cuando Dios sucedió eso, que mataron a Jesús, ¿qué hicieron? El pacto fue dado, la viña fue dado a otras personas, que fueron a quienes, a los gentiles. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca sucede tal cosa. ¿Ok? Pero él mirándolo fijamente, fíjate lo que le dice. Entonces, ¿qué quieres decir? Esto que está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? Las piedras que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Entonces, ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Y Jesús es
la piedra angular, que por mediación de él todas las cosas provienen. Mira, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazo, y sobre quien ella caiga lo esparciará como polvo. Qué cosa más linda aquí termina. Entonces, esto fue una parábola de qué? De los privilegiados y del punto de no. Vamos ahora al versículo 19. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 20, del versículo 19 al 26. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que en contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban y enviando espías que fingiera ser justo, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron: maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por la apariencia, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿No es ilícito pagar un impuesto a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, le dijo: traiga un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús le dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta se callaron. Bueno, aquí podemos ver el complot que ellos están haciendo para querer matar a Jesús. Mira, aquí los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que en contra ellos habían dicho esta parábola, pero temiendo al pueblo, quisieron, para sorprender a Jesús, alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podían entregar al poder de la autoridad del gobierno, del gobernador. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos querían matar a Jesús, pero como estaba Jesús delante de muchas personas que decían, y entonces Jesús, había muchas personas que lo perseguían, personas que confiaban en él. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaban espías que fingieran, mandaban espías que fingieran de que estaban en las cosas de Dios, que eran justos, y así podían entregarlo al poder y a la autoridad del gobierno. Era un fingimiento lo que estaban haciendo. Vamos a ver aquí del versículo 20, el capítulo 20, versículos 21 al 22, vamos a ver. Y le preguntaron, fíjate el fingimiento que hacían, y le preguntaron: maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Esas son las personas que fueron enviadas. Entonces le preguntaron: maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por apariencia, sino que enseñas con la verdad el camino de Dios. No es lícito pagar impuestos a César o no. Entonces le hacen esa pregunta para poderlo atrapar. Le dicen: bueno, sí, nosotros sabemos que usted está hablando con la verdad, que usted habla muy bonito, de que usted está haciendo las cosas de verdad, pero le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Okay? Entonces vamos a ver la percepción que van a tener ellos. Mira, aquí en del 25 al, 20, al versículo 23 al 26, mira lo que sucede. Pero Jesús, percibiendo su astucia, le dijo: traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, de César, contestaron. Entonces Jesús, al verle eso, pero Jesús, percibiendo su astucia, le dijo: ellos saben de que son astutos, Jesús sabe de que ellos son astutos y que quieren atraparlo en algo. Entonces Jesús le dice: bueno, tráigame un denario.
y le pregunta, ¿de quién es la imagen? ¿Es la inscripción ¿de quién es la inscripción que lleva? ¿De César? Contestaron ellos contestaron, de César, porque era la inscripción de César. Entonces Jesús le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A César, denle a César lo que es de César y lo que es de Dios, déselo a Dios. Se lo dijo por lo clarito. Entonces ellos se quedaron asombrados. Ellos se quedaron asombrados y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo. Ellos lo que trataron la manera de ponerle una trampa a Jesús para que hablara algo contrario delante del pueblo. Entonces se quedaron maravillados y entonces se callaron, no tuvieron ninguna respuesta. Y ahora vamos a ver aquí en el versículo, vamos para el 27, el versículo 27 hasta el 44. Mira cómo dice, acercándose algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron, maestro, Moisés no escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado, no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero la tomaron y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resolución de cuál de ellos será esposa la mujer, porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero lo que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Resucitan, aún Moisés los enseñó en aquel pasaje sobre la salsa ardiendo, donde llama el Señor y el Dios de Abraham y Dios de Isaías y Dios de Jacob. Cuando él le dice, llamando el Señor, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, él no es el Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. Algunos de los escribas respondieron, maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas. ¿Ok? Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Esta otra pregunta que Jesús le hace, como se la hizo al principio también. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Y David, por tanto, lo llamó Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Bueno. Vamos a empezar aquí, vamos a empezar aquí. Fíjate. Los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? ¿Ok? Acercándose a algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levántate y descendencia de su hermano. Eran pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Entonces le están explicando, bueno, Moisés dio esta ley de que el hermano tenía que casarse con el otro hermano para que la mujer pudiera dejar descendencia. Entonces, fíjate, y el segundo, ahora mira, y el segundo y el tercero la tomaron y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección
de cuál de ellos será esposa la mujer, porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces le están poniendo esa trampa a Jesús delante del pueblo, delante de todas las personas, para que Jesús dijera una cosa incorrecta. Pero mira ahora lo que dice Jesús. Mira lo que le dice Jesús aquí en el versículo 34. Jesús le respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Las personas de este siglo, ellos se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la resurrección, cuando estemos en el cielo, ¿qué va a suceder? De que no va a haber personas que se casan ni son dados por matrimonio. Tampoco pueden morir y tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, no entienden, ellos no entienden acerca de la resurrección. Aquí, mira lo que dice aquí en el versículo 37, pero que los muertos resucitan, aún Moisés los enseñó en aquel pasaje sobre la salsa, ardiendo sobre llama al Señor, el Dios de Abraham y Dios de Jacob, de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos los que viven, todos viven para Él. Entonces, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribas respondieron, maestro, bien hablado. Entonces dijeron, maestro, usted lo ha dicho bien. Y los escribas, usted sabe que habían mandado a personas que se infiltraran, ¿para qué? Para poder atraparle a Jesús en unas cosas. Entonces aquí le están dando eso y le dicen, algunos de los escribas respondieron, maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas, ya no querían hacer más preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad, Jesús hablaba con autoridad y Jesús decía la verdad. ¿Ok? Ahora fíjate ahora la pregunta que Jesús le hace. Fíjate la pregunta que Jesús le hace. No entienden al hijo de David. Ellos no entienden el hijo de David. Ellos no entienden eso. Mira la pregunta que hace. Entonces Jesús, en el 41 le dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo es que dicen que Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado entre sus pies. David, por tanto, lo llamó Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Bueno, aquí yo le voy a explicar esta situación que está sucediendo. La pregunta que él le hace a ellos. Por eso David le llama Señor. ¿Cómo es? Pues es su hijo. ¿Cómo es? David le llama Señor. ¿Y cómo es? Que es su hijo. ¿Qué relación indica aquí? Esto indica una conclusión que se puede sacar del pasaje de los Salmos. Significa, como muestra la escritura o como hemos visto, David le llama Señor. Indica el resultado implícito de la cláusula precedente sobre David. La pregunta, ¿qué se quiere decir con la pregunta de Jesús? ¿Cómo es pues su hijo? ¿Qué se quiere decir? ¿Cómo es que es pues su hijo? ¿Cómo es que puede ser su hijo? Está claro, eso está clarito, que Jesús comparó al Mesías con aquel a quien David llamó mi Señor en el Salmo. ¿Qué quiere decir? Que David comparó a Jesús, comparó al Mesías con el que él llamó mi Señor en ese salmo. Pero mira, la pregunta ahora es, ¿cómo puede ser el hijo de David si David
lo llama mi Señor. ¿Cómo puede ser hijo de David si David lo llama mi Señor? Bueno, mira, yo se lo voy a explicar más o menos ahora. Normalmente un padre tiene una autoridad sobre su hijo y el hijo llama al padre Señor, no al revés. Un padre tiene autoridad sobre su hijo y el hijo llama al padre Señor, no al revés. ¿Cómo puede el Mesías ser al mismo tiempo hijo de David y Señor divino de David? ¿Cómo puede el Mesías ser al mismo tiempo hijo de David y Señor divino de David? Aunque gramaticalmente la pregunta podría interpretarse como que el Mesías no era hijo de David. Tal respuesta no estaba destinada a ser considerada como una posibilidad. Concedido que el Mesías era hijo de David, entonces cuando David llamó a su hijo, mi Señor, indica que el Mesías no puede ser simplemente hijo de David, en el sentido de ser descendiente de David, es más que eso. El sentido de que el Mesías era descendiente de David es más que eso. Ambas afirmaciones eran ciertas, las dos cosas eran ciertas, pero una de ellas necesita una calificación. Por lo que la pregunta es que en sentido era el Mesías hijo de David, siendo la respuesta obvia que su afiliación ocupa un lugar menor que su señorío. El Mesías tiene la característica de ser una figura exaltada y también ser el descendiente humano de David. La respuesta debe ser que el Mesías es tanto humano como divino. La respuesta está aquí. El Mesías es tanto humano como divino. El Mesías era hijo de David por descendencia física y era señor de David porque Dios lo había designado Adonai, la deidad misma. Se lo voy a repetir otra vez. El Mesías era hijo de David por descendencia física y era el señor de David porque Dios lo había designado Adonai, la deidad misma. La pregunta, ¿en qué dilema puso Jesús a su audiencia? ¿En qué dilema lo puso? Habían considerado que el hijo de David era solo humano y nunca habían visto su deidad, que se revela claramente en este salmo. Ellos sabían que el Mesías sería el hijo de David. Ellos lo sabían y no se atrevían a negar la palabra inspirada de David de que el Mesías sería el Señor de David. Y por lo tanto, él tenía y por lo tanto el verdadero Dios, por lo que no tenían respuesta que dar y se negaron a admitir la deidad de Jesús. Para responder esta pregunta, tendrían que admitir que el Mesías era el tipo de persona que Jesús afirmaba ser. Estaba mal que se sintieran ofendidos cuando él hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios. Bueno, estamos aquí estudiando el libro de Lucas, capítulo 20. Vamos para el versículo 45 al 47. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de saludos respetuosos en la plaza y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Imaginemos a un árbol, a un entrenador de fútbol. Fíjate, entonces fíjate lo que te quiero decir aquí, mira, aquí, mira lo que está sucediendo, mira.
Mientras todo escuchaba, dijo a sus discípulos, mira lo que le dice aquí acerca de lo que le dice a los discípulos, cuídense de los escribas, quienes les gusta andar con vestidura larga y son amantes de los saludos respetuosos en la plaza y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Que se cuiden de ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta vestirse bien y entonces estar representando, entonces les gusta sentarse en los lugares más altos y entonces quieren tener el lugar de honor en los banquetes. ¿Y qué más hacen? Y que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Bueno, ahora fíjense lo que le voy a decir, ¿no? Para finalizar. Imaginemos a un entrenador de fútbol que grita órdenes frente a uno que inspira trabajo en el equipo. El primero puede considerar una obediencia temporal, pero el segundo construye relaciones duraderas. De la misma manera, nuestra perspectiva sobre la autoridad cambia cuando miramos a Jesús. Su autoridad no consistía en gritar órdenes desde la banda, sino que invitarnos a jugar en equipo, transformando nuestra renuncia en confianza y cooperación. Entonces, ¿qué podemos ver? De que Jesús nos enseña a todos nosotros a trabajar en equipo y de transformar, de ser reanudado en confianza y cooperación. Entonces, ya yo voy a terminar aquí esta clase que la debería haber dado. ¿Cuándo? La debería haber dado a las 6 de la mañana, pero la comencé hoy muy temprano y nos vamos a ver el miércoles. El miércoles nos vamos a ver a las 6 de la mañana y vamos a comenzar a estudiar el libro de Lucas capítulo 21. Así que nos vemos y espero de que lo haya sorprendido y que tenga un bonito día. Hasta luego. Bye. Bye. Sí, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Creo que lo he sorprendido, pero ya estudiamos esto ya y ya.